Hola, soy Mateo. Mis propios padres, las dos personas que se supone debían protegerme, me humillaron públicamente y exigieron que me echaran de su fiesta de aniversario como si fuera un delincuente. El dolor más grande no fue la vergüenza, frente a todos sus amigos importantes, sino ver la frialdad y el desprecio en sus ojos, confirmando lo que siempre sospeché. Para ellos, yo era una completa decepción. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia familia, un error en el retrato perfecto que intentan pintar? Antes de contarte lo que pasó exactamente cuando el gerente del club se acercó a nuestra mesa y cómo la cara de mis padres se transformó del orgullo al pánico en un segundo, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un secreto, guardado en el testamento de un abuelo, finalmente sale a la luz. La tensión había comenzado horas antes, en la cena. Estábamos en nuestra casa de Coral Gables, un lugar que parecía más un museo que un hogar. Mármol frío, arte abstracto carísimo en las paredes y un silencio que solo se rompía por el tintineo de los cubiertos de plata sobre la porcelana. Mis padres, Ricardo e Isabela, son el tipo de personas para quienes la imagen lo es todo. Su vida es una actuación constante para su círculo social, y yo, con mis 24 años y mi sueño de ser arquitecto, era el actor que se negaba a aprenderse el guión. Para ellos, mi pasión por el diseño y la construcción era un oficio de obreros, una mancha en su impecable reputación. Esa noche, el tema principal era su fiesta de aniversario en el club de campo, el escenario donde su estatus brillaba con más fuerza, y mi presencia era, como siempre, un problema que necesitaban gestionar. Vivir con ellos era como ser un fantasma en mi propia casa. A menudo hablaban de mí como si no estuviera presente, lamentando mi falta de interés en los negocios de mi padre o en casarme con la hija de alguno de sus socios. Me comparaban constantemente con mi hermano mayor, Alejandro, un banquero de Mila, inversión que vivía en Nueva York, y era el hijo perfecto que yo nunca podría ser. El dinero nunca fue un problema. Me financiaban la universidad y un apartamento modesto, pero lo hacían con la actitud de quien paga un impuesto molesto. Cada dólar venía con una dosis de desaprobación, un recordatorio silencioso de que yo era una inversión que nunca daría los rendimientos que ellos esperaban. El vacío emocional que dejaban era inmenso, un frío que ninguna calefacción central podía mitigar. Mientras mi padre hablaba sobre su última adquisición empresarial, mi mirada se desvió hacia mi muñeca. Llevaba el viejo reloj de mi abuelo, un modelo clásico, de correa de cuero gastada y esfera sencilla. No tenía nada que ver con el Rolex de oro macizo que mi padre ostentaba como un trofeo. Recordé a mi abuelo, el único que me había entendido. Pasaba horas conmigo, viendo mis dibujos, animándome a seguir mi vocación. El verdadero valor, Mateo me decía, mientras señalaba su propio pecho, no se mide por lo que llevas en la muñeca, sino por lo que construyes con tus manos y tu corazón. Él era mi ancla, y desde su muerte me sentía a la deriva en un mar de expectativas ajenas. Su reloj era mi recordatorio constante de que mi valor no estaba definido por ellos. La conversación inevitablemente giró hacia mí. Mi madre, Isabela, dejó su copa de vino sobre la mesa, con un gesto delicado pero cargado de impaciencia. Mateo, sobre la fiesta del sábado, comenzó su voz melosa pero con un filo de advertencia. Vendrán personas muy importantes, los Martínez, el senador. Por favor, te lo ruego, si decides aparecer, al menos intenta lucir presentable. No queremos que tus excentricidades artísticas se conviertan en el tema de conversación. La frase «si decides aparecer» era su forma elegante de decir que preferiría que no fuera. Cada palabra era una pequeña humillación, un recordatorio, de que mi simple existencia era una inconveniencia para sus planes de grandeza social. La invitación se sentía más como una citación judicial que como un gesto de cariño familiar. Mi mano, casi por instinto, buscó mi mochila apoyada en la silla contigua. Dentro estaba mi cuaderno de bocetos, mi santuario personal. Era un cuaderno grueso, con la tapa desgastada,
lleno de diseños de edificios, puentes y espacios que solo existían en mi mente. Era mi refugio, el lugar donde sus críticas no podían alcanzarme. Para ellos, ese cuaderno era el símbolo de mi rebeldía, la prueba de mi fracaso. Para mí, era la evidencia de quién era yo realmente, un arquitecto en formación, un soñador, que prefería las líneas de un plano a las de un balance financiero. Era mi armadura, la única que tenía contra su constante juicio, y sabía que lo llevaría conmigo a esa fiesta, no para desafiarlos, sino para no sentirme completamente solo. Mientras mi padre retomaba su monólogo sobre el mercado de valores, mi mente se desconectó y viajó a la semana anterior. Había recibido una carta del abogado de mi abuelo. Dentro había una copia de una cláusula específica de su testamento, un documento que yo pensaba que ya estaba cerrado y ejecutado. No se lo había mencionado a nadie. Era un secreto que mi abuelo me había dejado, un último gesto de confianza. Aún no entendía del todo las implicaciones de esas líneas, pero leerlas me había provocado una extraña calma, una sensación de poder silencioso que nunca antes había experimentado. Era como si mi abuelo me hubiera entregado una llave, aunque todavía no supiera qué puerta abría. Esa carta estaba guardada en mi apartamento, esperando el momento adecuado. Mateo, ¿estás en este planeta o sigues en tus mundos de fantasía? La voz de mi padre me sacó de mis pensamientos. Su tono era cortante, diseñado para herir. Me miró con esa decepción tan familiar y comenzó su sermón habitual sobre la responsabilidad, sobre cómo estaba desperdiciando mi vida y el dinero que él tan generosamente me proporcionaba en garabatos inútiles. La peor parte fue cuando mencionó a mi abuelo. Ese es el problema. Mi padre te malcrió, te llenó la cabeza de tonterías idealistas en lugar de enseñarte cómo funciona el mundo real. Atacar al único hombre que me había mostrado un amor incondicional fue cruzar una línea. La rabia que sentí no fue explosiva, sino fría y pesada, como un bloque de hielo formándose en mi pecho. No le respondí. Simplemente asentí. Bajé la mirada a mi plato y dejé que sus palabras se perdieran en el aire. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió para siempre. La necesidad de su aprobación, esa sed que me había atormentado durante toda mi vida, se evaporó, se acabó. Ya no iba a intentar encajar en su molde. Decidí que iría a esa fiesta, pero no por ellos. Iría por mí y por el recuerdo de mi abuelo. Llevaría mi cuaderno de bocetos y me sentaría cerca del campo de golf, el lugar que tanto le gustaba a él. No iba a provocar una escena, no iba a discutir. Simplemente iba a estar allí, siendo yo mismo, y dejaría que el destino, o quizás el plan final de mi abuelo, se encargara del resto. La decisión estaba tomada, y por primera vez me sentí libre. El sábado por la noche, llegué al club de campo solo. El lugar resplandecía bajo una constelación de luces colgantes, y el aire olía a césped recién cortado y al perfume caro de los invitados. Era un mundo perfectamente coreografiado, lleno de sonrisas ensayadas y conversaciones superficiales sobre inversiones y vacaciones en Europa. Me sentí como una nota discordante en una sinfonía impecable en el momento en que puse un pie en la terraza. Mis padres, el centro de atención cerca de la entrada, me vieron llegar. La sonrisa de mi madre se tensó en una mueca casi imperceptible, y la expresión de mi padre se oscureció por una fracción de segundo antes de volver a su máscara de anfitrión encantador. Supe en ese instante que mi decisión de venir no sería perdonada fácilmente. Para ellos, mi presencia no era un gesto de unión familiar, sino una intrusión, un riesgo calculado para su noche perfecta que ahora tendrían que manejar con control de daños. Se acercaron a mí no como padres recibiendo a un hijo, sino como guardias de seguridad, evaluando una amenaza. «Mateo, qué sorpresa», dijo mi madre, su voz tan dulce como el veneno. Me ajustó el cuello de la camisa con un gesto que pretendía ser maternal, pero que se sentía como una inspección. Sus dedos estaban fríos y su mirada recorrió mi atuendo, juzgando cada fibra. «Al menos te pusiste algo decente». Mi padre, Ricardo, se limitó a un asentimiento seco, sus ojos ya buscando a alguien más importante en la multitud. «Intenta»,
No llamar la atención, murmuró antes de girarse para estrechar la mano de un hombre que reconocí como un político local. No hubo un me alegro de que vinieras, ni un abrazo, ni siquiera una pizca de calidez. Fui recibido, evaluado y descartado en menos de 30 segundos, una transacción fría en el mercado social que ellos dominaban con tanta maestría. Decidí alejarme del epicentro de la fiesta, caminando entre mesas donde la gente reía y brindaba. Conocía a muchas de esas personas desde que era niño. Eran los socios de mi padre, las amigas de mi madre, los padres de mis compañeros de la escuela privada. Sin embargo, cuando mis ojos se encontraban con los suyos, me ofrecían una sonrisa, rápida y vacía antes de desviar la mirada, como si hablar conmigo fuera un riesgo para su reputación. Me sentí como un fantasma, visible pero ignorado, una anomalía en su mundo de perfección pulida. Cada risa que no era para mí, cada conversación de la que era excluido, era un recordatorio de mi lugar en su universo, en la periferia, siempre mirando hacia adentro, pero nunca siendo parte de él. La soledad en medio de una multitud es una de las formas más crueles de aislamiento, y esa noche la sentí con una intensidad que me oprimía el pecho. Encontré un rincón más tranquilo, una pequeña mesa vacía al borde de la terraza que daba al campo de golf, iluminado suavemente por la luna. Era el hoyo 18, el favorito de mi abuelo. Recordé las tardes que pasamos aquí, él enseñándome a leer el green, no con un palo de golf, sino con los ojos de un constructor. Me hablaba de la pendiente del terreno, del drenaje, de la arquitectura del paisaje. Todo es un diseño, Mateo, decía. La naturaleza y el hombre en diálogo. Instintivamente, mi mano cubrió el reloj que llevaba en la muñeca, su viejo reloj. El cuero gastado se sentía familiar y reconfortante contra mi piel. Cerré los ojos por un momento, tratando de invocar su presencia, su calma, su fe inquebrantable en mí. Él era la única persona de mi familia que me había visto de verdad, y en ese lugar su recuerdo se sentía más vivo y real que cualquiera de las personas que celebraban a unos metros de distancia. Con una sensación de calma renovada, saqué mi cuaderno de bocetos de mi mochila. El sonido del lápiz rozando el papel era un bálsamo para mi espíritu herido. Empecé a dibujar la silueta de los árboles contra el cielo nocturno, la curva suave de la colina, la estructura del club a lo lejos. Cada línea era una afirmación de quién era yo, un acto de resistencia silenciosa. No estaba allí para desafiarlos, sino para honrar la parte de mí que ellos despreciaban, la misma parte que mi abuelo había fomentado con tanto amor. En ese momento, no era el hijo decepcionante de Ricardo e Isabella, era simplemente Mateo, un arquitecto en ciernes, encontrando belleza y orden en un mundo que se sentía caótico y hostil. El cuaderno era mi escudo y mi santuario, un espacio donde sus juicios no podían penetrar, y donde mi verdadero yo podía respirar libremente. De repente, una voz amable me sacó de mi concentración. «Eso es impresionante, muchacho». Levanté la vista y vi al señor Ferrer, un viejo amigo de mi abuelo y uno de los miembros fundadores del club. Era un hombre mayor, con ojos amables y una sonrisa genuina. Se inclinó para ver mi dibujo. «Tienes el ojo de tu abuelo». Él también veía el mundo en líneas y ángulos. Por primera vez en toda la noche, alguien me habló sin un ápice de condescendencia. Me preguntó sobre mis estudios, sobre mis proyectos y escuchó con un interés que me desarmó. Durante esos breves minutos sentí una chispa de conexión, un recordatorio de que no estaba completamente solo. Fue un pequeño oasis de humanidad en un desierto de pretensiones y por un instante la pesadez en mi pecho se alivió. Pero el momento de paz fue efímero. Como un halcón que vigila a su presa, mi madre había visto la interacción desde el otro lado de la terraza. Su sonrisa social se evaporó, reemplazada por una máscara de fría determinación. Se acercó a nuestra mesa con pasos rápidos y elegantes. «Javier, querido, qué bueno verte», dijo ignorándome por completo, mientras ponía una mano en el brazo del señor Ferrer. «Tengo que presentarte al senador. Está ansioso por hablar contigo sobre el nuevo proyecto inmobiliario». Con una habilidad experta, lo apartó de mí lanzándome una mirada por encima del hombro. No era una mirada de enojo, sino algo peor, una advertencia gélida,
un mensaje claro de que no se me permitiría ni siquiera la más mínima victoria social. Había saboteado activamente mi único momento de conexión genuina en toda la noche. Mientras se alejaban, escuché a mi madre susurrarle al señor Ferrer, su voz apenas audible pero cargada de un falso tono de lástima. Pobrecito Mateo, todavía con sus dibujitos. Es una fase, espero. Menos mal que Ricardo se encarga de todo lo importante, incluyendo esta membresía que nos mantiene en el círculo correcto. Cada palabra fue como una pequeña daga. No solo me había humillado, sino que también había reforzado su narrativa. Yo era un niño inútil y ellos eran los pilares de nuestro estatus. La mención de la membresía del club fue clave. Para ellos, no era solo un lugar de ocio. Era el símbolo de su poder, la llave de su universo social. Y creían firmemente que Ricardo la controlaba. Esa frase, dicha con tanta arrogancia, se grabó en mi mente. No sabían cuán equivocados estaban, y la ironía de sus palabras era casi dolorosa. Más tarde, mientras intentaba tomar un café, mi padre pasó por mi lado. No se detuvo, pero redujo la velocidad lo suficiente para inclinarse y decirme al oído, su aliento oliendo a whisky caro: en lugar de esconderte aquí con tus garabatos, deberías estar haciendo contactos. Pero supongo que es mucho pedirle a alguien que solo piensa en jugar con ladrillos de juguete. El desprecio en su voz era tan casual, tan natural para él, que me dolió más que si me hubiera gritado. Para él mi pasión era un juego de niños, una pérdida de tiempo monumental. No había el menor interés en entenderme, solo un juicio rápido y brutal. Me quedé allí con la taza en la mano, sintiendo cómo la humillación se acumulaba capa por capa, como un peso que amenazaba con aplastarme. Miré a través de la terraza y los vi en el centro de todo, riendo a carcajadas con el senador y su esposa. Eran el rey y la reina de su pequeño reino, y yo era el bufón de la corte del que se avergonzaban. La rabia que había sentido en la cena regresó, pero esta vez era diferente. Ya no era fría y sólida, era caliente y líquida, extendiéndose por mis venas. Vi cómo mi madre me localizaba de nuevo con la mirada. Su expresión ya no era de simple fastidio, sino de furia pura. Le susurró algo a mi padre, y la cara de él se transformó en una máscara de ira contenida. Ambos empezaron a caminar hacia mí, abriéndose paso entre los invitados con una determinación que no presagiaba nada bueno. El aire a mi alrededor pareció volverse más denso, y supe que el acto final de la humillación de esa noche estaba a punto de comenzar. Se detuvieron frente a mi mesa, sus sombras proyectándose sobre mi cuaderno de bocetos. La música y las risas de la fiesta parecían desvanecerse en un zumbido distante. El rostro de mi madre estaba contraído por la ira. «Ya es suficiente, Mateo», siseó, su voz baja pero vibrante de furia. «Has hecho tu numerito. Nos has avergonzado lo suficiente». Mi padre no dijo nada, pero sus ojos me taladraban con un desprecio absoluto. Fue entonces cuando mi madre levantó la mano y con un gesto dramático buscó con la mirada al gerente del club, un hombre de mediana edad con un traje impecable que observaba la fiesta desde la distancia. «Señor Morales», llamó, su voz ahora lo suficientemente alta como para que varias cabezas se giraran en nuestra dirección. El escenario estaba listo, y yo era el protagonista de una ejecución pública que ellos mismos habían orquestado. El señor Morales se acercó a nuestra mesa con la eficiencia silenciosa de alguien acostumbrado a manejar crisis discretamente. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero sus ojos se movían rápidamente, evaluando la escena. Mi madre con su indignación teatral, mi padre con su furia contenida, y yo sentado en silencio con mi cuaderno de bocetos abierto. Un pequeño círculo de silencio se formó a nuestro alrededor, mientras las conversaciones en las mesas cercanas se apagaban y los invitados se convertían en un público cautivo. Sentí sus miradas como alfileres, clavándose en mi espalda. La humillación ya no era una sensación interna, era una atmósfera palpable, un foco de luz brillante sobre mi fracaso familiar, y mis padres eran los que controlaban el interruptor. Ellos querían un espectáculo, y yo era el único actor en su escenario de desprecio. «Ricardo, Isabela, buenas noches», dijo el señor Morales con un tono perfectamente neutral,
aunque su saludo no fue devuelto. Mi madre fue directo al grano. Su voz una mezcla calculada de autoridad y falsa victimización. Señor Morales, lamento tener que molestarlo en una noche tan importante, pero mi hijo está causando una incomodidad. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que los oídos curiosos captaran cada palabra. Parece que no entiende que este es un evento privado. Le pedimos amablemente que lo escolte fuera de las instalaciones. No queremos más problemas. Mi padre asintió con gravedad, cruzando los brazos sobre su pecho, una estatua de desaprobación paterna. No me miraron ni una sola vez mientras dictaban mi sentencia, como si yo ya no fuera una persona, sino un objeto que necesitaba ser removido de su vista. Me quedé quieto, con la mano apoyada sobre la página a medio dibujar de mi cuaderno. Mi instinto me gritaba que me defendiera, que gritara la injusticia, pero algo más profundo, una calma fría que nunca antes había sentido, me mantuvo en silencio. Levanté la vista y miré directamente al señor Morales, ignorando por completo a mis padres. Mi silencio pareció descolocarlos. Esperaban una pelea, una escena, algo que justificara su comportamiento extremo. Al no darles nada, su agresión quedaba expuesta, cruda y desproporcionada. «Es una situación familiar muy delicada», añadió mi madre, su voz bajando a un susurro conspirador. «Le agradeceríamos que lo manejara con rapidez y discreción». Era una orden disfrazada de petición, un intento de usar su estatus para intimidar al gerente y forzar una obediencia inmediata. Para su sorpresa, el señor Morales no se movió. Su mirada pasó de mis padres a mí y luego se detuvo por un instante en mi cuaderno de bocetos, donde las líneas del campo de golf tomaban forma. No había juicio en su expresión, solo una observación tranquila. Luego, para el completo desconcierto de mis padres, se dirigió a mí y solo a mí. «Señor, ¿se encuentra bien?» ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo? El simple acto de dirigirse a mí como señor y de preguntarme mi versión de los hechos fue una pequeña grieta en la fachada de control absoluto que mis padres habían construido. Por un segundo, la narrativa que ellos controlaban se tambaleó. Isabela abrió la boca para protestar, pero se detuvo, claramente sorprendida por la inesperada desviación del guión que ella había escrito para esta escena. Antes de que pudiera responder, la paciencia de mi padre se agotó. Dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal. Su voz un gruñido bajo y amenazante. «No, no está bien. Él no es socio de este club, y su presencia aquí es inapropiada. Haga su trabajo y sáquelo. Nuestra membresía es la que paga su salario, ¿lo olvida?» La amenaza era directa, un recordatorio brutal de la jerarquía de poder, o al menos la que él creía que existía. Fue en ese momento que noté algo casi imperceptible. La mirada del señor Morales se desvió del rostro furioso de mi padre hacia mi muñeca, deteniéndose por una fracción de segundo en el viejo reloj de cuero de mi abuelo. «¿Un destello de algo, reconocimiento?» Cruzó sus ojos antes de que su máscara profesional volviera a su lugar. Nadie más lo vio, pero para mí fue como una pequeña señal en medio de la tormenta. Ese fugaz momento de conexión me dio una extraña oleada de fuerza. La carta del abogado, la cláusula del testamento, el reloj. Sentí como si las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando comenzaran a encajar en la distancia. Encontré mi voz, y cuando hablé sonó más firme de lo que me sentía. «No estoy causando ningún problema», dije mirando directamente al señor Morales. «Simplemente estoy sentado en esta mesa dibujando. Eso es todo». Mi respuesta tranquila y factual fue como echar agua sobre su fuego. Mi falta de drama los hacía parecer aún más irracionales, y pude ver la frustración creciendo en el rostro de mi madre. La simpatía del pequeño público que nos rodeaba comenzaba a flaquear. Sus miradas ya no eran solo de curiosidad, sino de confusión. Isabela, sintiendo que el control de la situación se le escapaba de las manos, recurrió a su arma más poderosa, el melodrama. Se llevó una mano a la frente, fingiendo un mareo repentino. «Dios mío, la vergüenza, delante de todos nuestros amigos y socios. Señor Morales, le advierto, si no actúa en este mismo instante, mi esposo y yo presentaremos una queja formal ante toda la junta directiva del club. ¿Comprende las consecuencias que eso tendría para su carrera? Era su jugada final,
una amenaza directa a su sustento, diseñada para aplastar cualquier atisbo de insubordinación. Estaba quemando todos los puentes para salirse con la suya, segura de que su poder e influencia eran incuestionables en ese lugar que consideraba su segundo hogar, su feudo personal. El señor Morales, sin embargo, permaneció impasible ante la amenaza. Le dirigió a mi madre un asentimiento cortés, pero desprovisto de sumisión. Entiendo perfectamente su posición, señora Rivera. Luego, como si la amenaza nunca hubiera existido, se volvió de nuevo hacia mí. Su siguiente pregunta fue tan inesperada que silenció por completo a mis padres. Disculpe, señor. No me ha dicho su apellido. Era una pregunta simple, casi administrativa, pero en ese contexto se sentía increíblemente significativa. No era la pregunta que se le hace a un intruso al que estás a punto de expulsar. Mi padre resopló con desdén. Es Rivera, Mateo Rivera como nosotros, aunque a veces nos cueste creerlo. El veneno en sus palabras era tan espeso que casi se podía tocar. Una última puñalada verbal frente a un testigo. Rivera, repitió el señor Morales, casi para sí mismo, como si la palabra activara un recuerdo. Su mirada volvió a posarse en mi reloj, esta vez de forma más deliberada. Ese es el reloj de su abuelo, ¿no es así? Don Eduardo. Era un gran hombre, un verdadero caballero. Lo recuerdo muy bien de cuando yo empecé a trabajar aquí. El nombre de mi abuelo, pronunciado con tanto respeto, colgó en el aire, cambiando por completo la atmósfera. Mis padres se quedaron helados, sus rostros una mezcla de perplejidad y creciente irritación. Habían planeado una ejecución rápida y limpia, pero el verdugo acababa de empezar a compartir anécdotas sobre un miembro de la familia al que ellos mismos habían menospreciado. La conexión personal del gerente con mi abuelo era una variable que no habían previsto en su cruel ecuación. La dinámica de poder en nuestra pequeña y tensa burbuja se había invertido por completo. El señor Morales ya no era un simple empleado cumpliendo órdenes. Se había convertido en un actor inesperado con su propio guión. Los invitados ya no eran meros espectadores de un drama familiar, sino testigos de un misterio que se desarrollaba ante sus ojos. La arrogancia en los rostros de mis padres fue reemplazada por una máscara de incertidumbre. El gerente nos miró a los tres y luego, con una calma que exasperó a mis padres, dijo: «Si me permiten un momento, necesito verificar una información en la oficina principal. Por favor, esperen aquí». Se dio la vuelta y se alejó con paso decidido, dejándonos en un silencio incómodo y cargado de tensión, bajo la mirada fija de media fiesta. Mis padres quedaron varados, momentáneamente despojados de su autoridad, y por primera vez esa noche sentí que la balanza por fin comenzaba a inclinarse a mi favor. El silencio que dejó el señor Morales a su paso fue más ruidoso que cualquier discusión. Era un vacío denso y pesado, lleno de las miradas curiosas de los invitados que ahora nos observaban sin disimulo. Mis padres, por primera vez en sus vidas, parecían no saber qué hacer. La coreografía perfecta de su fiesta se había detenido abruptamente, y ellos estaban en el centro del escenario sin un guión. Mi madre, Isabela, tenía una sonrisa congelada en el rostro, un intento patético de aparentar que todo estaba bajo control. Mi padre, Ricardo, apretaba la mandíbula con tanta fuerza que pude ver un músculo temblar en su mejilla. Se habían acostumbrado tanto a que el mundo se doblegara a su voluntad que la simple posibilidad de que un empleado no obedeciera instantáneamente los había dejado completamente desarmados, expuestos y vulnerables bajo las luces de su propio evento. Fue mi padre quien rompió el hechizo, recuperando una fracción de su arrogancia habitual. Se inclinó hacia mí, su voz un susurro cargado de furia contenida. «No sé qué truco crees que estás intentando, pero te juro que lo pagarás caro, Mateo. Este hombre va a perder su trabajo por tu culpa, por esta insolencia». Su mente no podía procesar una realidad en la que él no tuviera el control absoluto. Para él esto solo podía ser una formalidad burocrática, un pequeño bache en el camino antes de que se restableciera el orden natural de las cosas, su orden. No veía la tormenta que se avecinaba, solo veía una nube pasajera que planeaba disipar con amenazas y dinero. Su ceguera era tan profunda que casi sentí lástima por él.
Una lástima fugaz que fue rápidamente reemplazada por la fría determinación que se había instalado en mi pecho. Mi madre, por otro lado, intentó la estrategia de control de daños. Su sonrisa forzada se amplió mientras se giraba ligeramente hacia una mesa cercana, donde algunos de sus amigos la observaban con una mezcla de preocupación y morbo. Solo un pequeño drama familiar. Ya saben cómo son los jóvenes artistas, dijo con una risa falsa que no llegó a sus ojos. Luego su rostro se endureció de nuevo al volverse hacia mí. Cuando todo esto termine, siseó, su voz apenas un hilo venenoso, tú y yo tendremos una conversación muy seria sobre el respeto y la gratitud. Has humillado a esta familia por última vez. La ironía de sus palabras era asfixiante. Me acusaba de humillarlos a ellos, cuando habían pasado toda mi vida haciéndome sentir pequeño e insignificante, culminando en el espectáculo público que ellos mismos habían iniciado minutos antes. En medio de sus amenazas y su pánico mal disimulado, mi mirada bajó instintivamente a mi muñeca. El reloj de mi abuelo se sentía cálido contra mi piel. De repente, la carta del abogado volvió a mi mente con una claridad cristalina. Recordé la cláusula específica, las palabras legales que en su momento me parecieron complejas y distantes. Ahora, en este preciso contexto, su significado era tan claro como el agua. Mi abuelo no me había dejado solo un reloj, me había dejado una armadura. Él, que había visto el desprecio de mis padres hacia mí, que había escuchado sus quejas sobre mi falta de ambición, había preparado esto. No fue un acto de último minuto, sino un plan meticulosamente diseñado, un último gesto de protección que trascendía la tumba. Él sabía que llegaría un día en que necesitaría más que solo su recuerdo para defenderme. Me había dado el poder de redefinir mi propio valor en sus términos. A mi alrededor, el murmullo de los invitados crecía en volumen. Ya no eran solo miradas curiosas, eran susurros, fragmentos de conversaciones que llegaban hasta nuestra mesa. ¡Qué vergüenza! Tratar así a su propio hijo, escuché decir a una mujer. Ricardo siempre ha sido un arrogante, pero esto es demasiado, comentó un hombre a su lado. La opinión pública, la moneda más valiosa en el reino de mis padres, estaba devaluándose a cada segundo. El espectáculo que habían querido montar para expulsarme se estaba convirtiendo en un juicio sobre su propio carácter. Podía ver el pánico real empezar a filtrarse en la expresión de mi madre. Su mayor miedo no era perderme a mí, sino perder el respeto y la admiración de su círculo social. Estaban perdiendo el control de la narrativa, y eso era para ellos una catástrofe inimaginable. Mi mano se posó sobre mi cuaderno de bocetos, el objeto que había desencadenado todo el conflicto. Lo abrí en la página donde estaba dibujando el hoyo 18. Las líneas eran precisas, limpias, un reflejo del orden y la calma que sentía por dentro, en marcado contraste con el caos que me rodeaba. Este cuaderno, que para mis padres era el símbolo de mi fracaso y mi rebeldía, se había convertido en mi ancla. Era la prueba tangible de la pasión que ellos despreciaban, la misma pasión que mi abuelo había celebrado y, en secreto, protegido con su legado. Al aferrarme a él, no solo me aferraba a mis sueños, sino también a la fe que mi abuelo había depositado en mí. En ese momento, comprendí que no importaba lo que sucediera a continuación. Yo ya había ganado, porque había elegido ser fiel a mí mismo. El tiempo se estiraba, cada segundo goteando con una tensión insoportable. Mi padre no paraba de mirar su Rolex de oro, un gesto nervioso que traicionaba su fachada de control. ¿Cuánto tiempo puede tardar en verificar una simple membresía? Gruñó para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Voy a llamar a la junta directiva. Voy a asegurarme de que este Morales no vuelva a trabajar en ningún club de esta ciudad. Sus amenazas se habían vuelto más desesperadas, más ruidosas, como si al decirlas en voz alta pudiera hacerlas realidad. Pero sus palabras sonaban huecas, el rugido de un león de papel que sentía cómo su selva de privilegios comenzaba a encogerse. Su poder, que siempre había dado por sentado, estaba siendo cuestionado, y no tenía ni la más remota idea de por qué. La compostura de mi madre finalmente se hizo añicos. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío,
su máscara de socialité perfecta completamente destrozada, revelando la fría furia que había debajo. «Mira lo que has hecho», susurró con una intensidad que me heló la sangre. «Arruinaste nuestra noche, nuestra celebración. Todo por tu egoísmo, por tu necesidad de ser diferente». No había ni una pizca de amor maternal en sus ojos, solo un resentimiento profundo y amargo. Me culpaba a mí por haber expuesto la fragilidad de su mundo perfecto, por haber traído una dosis de realidad a su fantasía cuidadosamente construida. Para ella yo no era su hijo en ese momento. Era el enemigo que había violado las murallas de su castillo. Fue en ese instante, bajo el peso de su odio, que mi decisión se solidificó. La rabia y el dolor que había sentido se disiparon, reemplazados por una calma y una claridad absolutas. No iba a usar el poder que mi abuelo me había dado para vengarme. No iba a rebajarme a su nivel. No los echaría del club. No los humillaría como ellos me habían humillado a mí. Mi victoria no sería su derrota, sino mi liberación. Simplemente permitiría que la verdad saliera a la luz, y luego me iría. Me alejaría de su toxicidad, de su mundo de apariencias, y comenzaría a construir mi propia vida, una basada en la integridad y el respeto propio que mi abuelo me había enseñado. Mi silencio ya no era una señal de debilidad, era el preludio de mi independencia. Justo entonces vi al señor Morales regresar. Caminaba hacia nuestra mesa, con un paso tranquilo y deliberado, sin prisa. En su mano llevaba un delgado portafolios de cuero. Todas las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron. El pianista que tocaba en el fondo pareció bajar el volumen. Cada par de ojos en esa terraza estaba fijo en él, en nosotros. El aire se cargó de una electricidad palpable. Este era el momento. El punto de no retorno. El gerente del club se detuvo frente a nuestra mesa, y su mirada, tranquila y profesional, se encontró con la mía, ignorando por completo a mis padres. La batalla había terminado antes de empezar, y el veredicto final estaba a punto de ser leído en voz alta para que todo el mundo lo escuchara. El señor Morales se detuvo frente a nosotros, y el mundo pareció contener la respiración. Mis padres lo miraban con una expectación triunfante, listos para que su voluntad fuera ejecutada. Esperaban que me pidiera que me retirara, que completara la humillación que habían diseñado con tanto esmero. Ricardo, mi padre, incluso esbozó una pequeña sonrisa de suficiencia, creyendo que la victoria era inminente. Isabela, mi madre, se recompuso, adoptando una expresión de grave solemnidad, como si estuviera a punto de presenciar un acto de justicia necesario. No tenían la menor idea de que el hombre que estaba frente a ellos no era su verdugo, sino el mensajero de un destino que ellos mismos habían ignorado por completo. La tensión era tan densa que podía sentirla vibrar en el aire, un preludio silencioso de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas, no sobre la mía. Con una calma metódica que contrastaba brutalmente con la agitación de mis padres, el señor Morales colocó el portafolios de cuero sobre la mesa. Lo abrió con un clic suave y decidido que resonó en el silencio. De su interior extrajo una sola hoja de papel, un documento con el membrete oficial del club. No era una simple nota. Tenía el peso de la formalidad, de la ley. Lo alisó sobre la mesa no con prisa, sino con la deliberación de quien está a punto de leer un veredicto. Mis padres se inclinaron ligeramente hacia adelante, su impaciencia y arrogancia mezclándose en una expresión de anticipación casi infantil. Estaban tan seguros de su posición, tan ciegos a cualquier otra posibilidad, que no vieron la trampa que se cerraba a su alrededor. Una trampa que no había sido puesta por mí, sino por el fantasma de un hombre al que habían subestimado durante años, mi abuelo. El señor Morales levantó la vista del documento, pero sus ojos no se posaron en Ricardo ni en Isabela. Me miraron directamente a mí, con un respeto profesional que nunca había recibido de mi propia familia. Su voz cuando finalmente habló fue clara, tranquila y devastadoramente precisa. «Señor Mateo», comenzó, y el simple uso del señor hizo que mis padres parpadearan confundidos. Hizo una pausa, asegurándose de tener mi completa atención, y luego pronunció las palabras que destrozarían su mundo para siempre. Según los registros actualizados de la Junta Directiva y el fideicomiso legal establecido por su difunto abuelo, don Eduardo Rivera,
Usted es el titular principal de esta membresía fundacional. Por lo tanto, la pregunta no es si usted debe irse, sino cómo desea proceder con la membresía de su familia. El impacto de esas palabras fue instantáneo y cataclísmico. La sonrisa de suficiencia de mi padre se derritió como cera, dejando tras de sí una máscara de incredulidad absoluta. Su rostro, antes rojo de ira, se tornó de un blanco pálido y enfermizo. Mi madre soltó un pequeño jadeo ahogado, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus ojos, que momentos antes me habían mirado con tanto desprecio, ahora estaban desorbitados, fijos en el señor Morales, como si hubiera hablado en un idioma extraterrestre. El silencio que siguió fue profundo y absoluto. En ese instante, todo su poder, toda su arrogancia, todo el estatus social que habían construido con tanto esmero, se evaporó. Se convirtieron en estatuas de sal, petrificados en medio de su propia fiesta, por la revelación de una verdad que su soberbia les había impedido ver. El señor Morales, está imperturbable, continuó con su explicación, dirigiéndose a mí pero hablando para que todos lo oyeran. La voluntad de don Eduardo fue muy específica. Estipuló que la titularidad de la membresía fundacional, un activo intransferible de la familia, pasaría directamente a usted en su 24º cumpleaños. Esa transferencia se hizo efectiva legalmente hace varios meses. El club recibió la notificación final de la albacea de su abuelo la semana pasada. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su autoridad. La carta del abogado, esa que yo había guardado sin entender del todo su alcance, ahora se revelaba en toda su genialidad. Mi abuelo no solo me había apoyado en vida, había orquestado una protección para mí desde la tumba, usando el único lenguaje que mis padres entendían y respetaban, el del poder y la propiedad. Eso es imposible. Es un error administrativo. Balbuceó mi padre, encontrando finalmente su voz, aunque sonaba débil y temblorosa, despojada de su habitual tono autoritario. Intentó mirar al señor Morales con la misma intimidación de antes, pero sus ojos delataban pánico puro. Yo he pagado las cuotas durante 20 años. Esta membresía es mía. Era el grito desesperado de un rey destronado que se niega a aceptar que su castillo ya no le pertenece. Su mundo, construido sobre la base de que él era el patriarca, el proveedor, el dueño de todo, se estaba desmoronando frente a un público de las mismas personas a las que tanto se había esforzado por impresionar. La humillación que había planeado para mí se le estaba devolviendo multiplicada por 100. Con una paciencia infinita, el señor Morales le tendió el documento a mi padre. Las cuotas se debitaban de la cuenta del fideicomiso familiar, señor Rivera. Un fideicomiso del cual Mateo es ahora el beneficiario principal y administrador. Todo está aquí, debidamente notariado y ejecutado según los deseos de su padre. Ricardo miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. No lo tocó. No necesitaba hacerlo. La verdad era ineludible, escrita en blanco y negro. Isabela, por su parte, se había quedado completamente muda. Su mano se aferraba al borde de la mesa, sus nudillos blancos, mientras su mirada iba de mi rostro al del señor Morales, y luego a las caras de los invitados que ahora susurraban abiertamente, sus expresiones una mezcla de asombro y lástima, mal disimulada. El murmullo de la multitud creció hasta convertirse en un zumbido audible. Las mismas personas que mis padres llamaban amigos, cuyos juicios temían y cuya admiración anhelaban, eran ahora testigos de su caída. Vi al señor Ferrer, el amigo de mi abuelo, mirándome desde su mesa con una leve sonrisa de aprobación. La humillación de mis padres no era solo legal o financiera, era social, la peor clase de derrota en su universo. Habían intentado expulsarme de su mundo perfecto, solo para descubrir que, sin que ellos lo supieran, yo siempre había tenido la llave de la puerta principal. Su obsesión por el estatus y la apariencia, el mismo motor que los impulsaba, se había convertido en el instrumento de su propia vergüenza pública. La ironía era tan cruel como poética. Los miré, realmente los miré por primera vez esa noche, no como a mis padres, sino como a dos personas despojadas de sus máscaras. Vi su miedo, su desesperación, su patética vulnerabilidad. Y en ese momento, la rabia que había sentido, el dolor de años de desprecio, se disolvió en algo parecido a la compasión. No sentí el deseo de venganza.
No quería echarlos ni humillarlos más. Hacerlo sería rebajarme a su nivel, jugar su mismo juego sucio. Mi abuelo no me había dado este poder para destruir, sino para construir mi propia vida, libre de su sombra. Mi victoria no sería su aniquilación, sino mi emancipación silenciosa. La verdadera fuerza, como él me había enseñado, no residía en demostrar poder sobre los demás, sino en tener poder sobre uno mismo. Me puse de pie lentamente, mi movimiento atrayendo todas las miradas. Mi madre dio un respingo, como si esperara que pronunciara su sentencia, pero no los miré a ellos. Miré al señor Morales, el único que me había tratado con dignidad esa noche. «Gracias por la aclaración», dije, mi voz tranquila y firme. «Por ahora, no deseo hacer ningún cambio en la membresía. Todo puede seguir como está». Luego, me volví hacia el camarero que observaba la escena desde una distancia prudente. «Disculpe, ¿podría traerme la cuenta de mi café, por favor?» El acto fue tan simple, tan inesperado y tan normal, que rompió la tensión de una manera que ningún grito o acusación podría haberlo hecho. Era un despido, no de ellos del club, sino de su drama de mi vida. El camarero me trajo la cuenta rápidamente. Saqué mi billetera, pagué en efectivo, dejando una propina generosa. Luego recogí mi cuaderno de bocetos de la mesa. El cuaderno, el símbolo de todo lo que ellos despreciaban de mí, se sentía ligero en mis manos, ya no como una armadura, sino como una herramienta, la herramienta con la que construiría mi futuro. Di un último y respetuoso asentimiento al señor Morales y sin dirigir una sola mirada a las figuras congeladas de mis padres, me di la vuelta y comencé a caminar. Me alejé de la mesa, de la terraza, de la fiesta, de su mundo. El único sonido que escuché fue el de mis propios pasos, firmes y seguros, llevándome hacia mi propia vida, dejándolos atrás para que enfrentaran el silencio y las miradas de un reino que, de repente, ya no les pertenecía. No miré hacia atrás, ni una sola vez. Mientras caminaba por el estacionamiento del club, el sonido de la música y las risas de la fiesta se fue desvaneciendo hasta convertirse en un murmullo lejano, como un recuerdo de una vida que ya no era la mía. Cada paso sobre el asfalto se sentía más ligero que el anterior. El aire fresco de la noche llenaba mis pulmones, limpiando el ambiente sofocante de hipocresía y desprecio que había respirado durante años. No sentía euforia ni un deseo de celebrar mi victoria. Lo que sentía era algo mucho más profundo y sereno, una calma absoluta, la paz que llega cuando finalmente dejas de luchar una batalla que nunca pediste. Había entrado a ese club como un hijo avergonzado y salí de él simplemente como Mateo, un hombre libre, dueño de su propio silencio y, al parecer, de mucho más. Mi celular empezó a vibrar sin parar en mi bolsillo antes de que pudiera llegar a mi auto. No necesité mirar para saber quiénes eran. Primero una llamada de mi padre, Ricardo. La dejé ir al buzón de voz. Luego otra de mi madre, Isabela. También la ignoré. Siguieron una serie de mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Los leí más tarde, esa misma noche. Los de mi padre eran una mezcla de amenazas veladas y órdenes furiosas, exigiendo que volviera para arreglar este desastre. Los de mi madre eran una obra maestra de la manipulación emocional, hablando del dolor que les había causado y de cómo la familia debe permanecer unida. No había ni una sola palabra de disculpa, ni un atisbo de arrepentimiento, solo pánico. El pánico de dos personas que acababan de perder el control y no sabían cómo vivir sin él. Al día siguiente, después de una noche de sueño profundo y reparador, el primero en años, les envié un único y breve correo electrónico. No respondí a sus acusaciones ni a sus súplicas. Simplemente establecí mis términos con una claridad que nunca antes me había permitido. Les informé que necesitaba espacio y tiempo para procesar todo, y que no me contactaran hasta que yo estuviera listo para iniciar la conversación. También les notifiqué que en las próximas semanas estaría mudándome permanentemente a mi propio apartamento, uno que pagaría con mis propios fondos y que les devolvería las llaves del lugar que ellos me habían proporcionado. No era una negociación, era una declaración de independencia. Silencié sus números en mi teléfono y, por primera vez, el silencio no se sintió como un vacío,
sino como un espacio seguro que yo mismo había creado. Una reunión con el abogado de mi abuelo, el señor Vargas, me aclaró el panorama completo. El fideicomiso que mi abuelo había establecido para mí no solo cubría la membresía del club, era un fondo sustancial destinado a financiar mi educación y el inicio de mi carrera profesional. Mi abuelo había visto la manipulación financiera de mis padres y se había asegurado de que yo tuviera los medios para ser independiente de ellos. De repente, el dinero que tan generosamente me proporcionaban se reveló como lo que era, una herramienta de control que ya no funcionaba. Pagué el resto de mi matrícula universitaria de una vez, alquilé un pequeño pero luminoso estudio en un barrio que me gustaba, y empecé a sentir el peso de su desaprobación levantarse de mis hombros, reemplazado por la sólida certeza de mi propia autosuficiencia. La vida de mis padres, por lo que supe a través de terceros, cambió sutilmente pero de manera significativa. Siguieron siendo miembros del club, gracias a mi decisión de no hacer nada, pero su estatus se vio irrevocablemente dañado. Ya no eran los reyes del castillo, sino sus inquilinos, viviendo allí por la gracia de un hijo al que habían despreciado públicamente. El señor Ferrer me contó meses después, durante un encuentro casual en una cafetería, que la historia se había convertido en una leyenda silenciosa en el club. Mis padres se movían ahora con una cautela que nunca antes habían mostrado, sus sonrisas un poco más forzadas, su arrogancia reemplazada por una frágil defensa. Se convirtieron en el tema de susurros compasivos, la peor pesadilla para dos personas obsesionadas con la imagen. Su castigo no fue la exclusión, sino la lástima. Un mes después de la fiesta recibí un paquete en mi nuevo apartamento. Era de mi madre. Dentro no había una carta, sino un álbum de fotos de mi infancia, con una nota adhesiva en la portada que decía simplemente: «No olvides de dónde vienes». Era su último intento de manipulación, un recordatorio de una versión idealizada de nuestra familia que nunca existió realmente. Miré las fotos de un niño sonriente que apenas reconocía y sentí una punzada de tristeza, no por mí, sino por ellos, por su incapacidad de amar sin condiciones, de ver más allá de sus propias ambiciones. No respondí. Simplemente guardé el álbum en una caja en el fondo de un armario. Sabía perfectamente de dónde venía, pero ahora lo más importante era saber hacia dónde iba. Mi cuaderno de bocetos, que antes era mi refugio, ahora está siempre abierto sobre mi mesa de trabajo. Ya no es un escape, sino el epicentro de mi vida. Los dibujos del campo de golf y de la fiesta de aniversario están en las primeras páginas, un recordatorio no del dolor, sino del momento exacto en que mi vida comenzó a ser mía. El viejo reloj de mi abuelo ya no está en mi muñeca todos los días. Lo guardo en un lugar especial, sobre mi escritorio. Ya no necesito su presencia constante para sentirme fuerte. Su verdadero legado no estaba en el cuero gastado de la correa, sino en la lección que me enseñó y que finalmente aprendí. La verdadera construcción, la más importante, es la de uno mismo, sobre una base de dignidad y respeto propio. Nunca volví a tener una conversación real con Ricardo o Isabela. Nuestra relación, o lo que quedaba de ella, se redujo a tarjetas de cumpleaños formales y mensajes de texto ocasionales de mi parte en días festivos, que a menudo quedaban sin respuesta. Viven en su casa de Coral Gables, asisten a sus fiestas en el club, prisioneros en el paraíso dorado que tanto les costó construir y que ahora se sentía hueco. El señor Morales sigue siendo el gerente del club. Nos cruzamos de vez en cuando visito al señor Ferrer, y siempre compartimos un asentimiento de mutuo respeto silencioso. Él fue el catalizador, el mensajero imparcial de una verdad que necesitaba ser dicha. Cumplió con su deber, y al hacerlo me ayudó a encontrar mi libertad. Hoy, mientras miro por la ventana de mi estudio, veo los contornos de la ciudad recortados contra el cielo del atardecer. Sobre mi mesa de dibujo, los planos de mi primer proyecto real, una pequeña biblioteca comunitaria, esperan mis próximas líneas. Ya no soy una decepción en el retrato perfecto de otra persona. Soy el arquitecto de mi propia vida. Una vida que no se mide por el estatus o la aprobación ajena, sino por la solidez de sus cimientos y la autenticidad de su diseño. La humillación en esa fiesta no fue mi final,
Fue mi punto de partida. Y por primera vez, con el lápiz en la mano y un futuro por delante, siento que estoy construyendo algo que es duradero, significativo y sobre todo, verdaderamente mío. Lo que viví esa noche en el club de campo no fue una historia de venganza. Si te quedas con esa idea, te estarías perdiendo el verdadero mensaje. La lección más grande que aprendí no fue sobre cómo darle la vuelta a una situación de poder, sino sobre dónde reside el verdadero poder. Durante años, creí que el poder era tener la aprobación de los demás, encajar en un molde, ser aceptado. Esa noche, entendí que el verdadero poder es la capacidad de definir tu propio valor, en silencio, sin necesidad de que nadie más lo aplauda. Es el poder de saber quién eres cuando te quitan todo lo demás, cuando las luces del escenario se apagan y solo quedas tú con tus convicciones y tus sueños. Si alguna vez te has sentido como yo, invisible, subestimado o como un error en el plan de alguien más, quiero que sepas esto. El valor que te asignan no es tu precio real. Es solo una etiqueta que alguien más te puso, a menudo para sentirse mejor consigo mismo. Mi vida entera fue una búsqueda de una etiqueta de aprobación de mis padres que nunca llegó. Y la liberación no vino cuando les demostré que estaban equivocados. Vino cuando me di cuenta de que su opinión ya no me importaba. La verdadera libertad es soltar la necesidad de validación externa y empezar a construir tu autoestima desde adentro, ladrillo por ladrillo, hasta que sea una fortaleza que ninguna palabra hiriente pueda derribar. Aprendí también el poder del silencio, no el silencio del miedo o de la sumisión que practiqué durante años, sino el silencio de la dignidad. A veces, la respuesta más fuerte no es un grito, ni un discurso, ni una confrontación. A veces la respuesta más elocuente es pagar tu café, dar las gracias y marcharte. Es un acto que dice, tu drama ya no me pertenece, tu escenario ya no es mi escenario. Me niego a participar en esta obra. Ese silencio es una declaración de independencia. Es la decisión consciente de no malgastar tu energía en batallas que no te nutren y, en su lugar, invertirla en construir la paz que mereces. Mi abuelo me dejó una herencia material. Sí, pero su verdadero legado fue intangible. La fe. Él plantó en mí una semilla de confianza que mis padres pasaron años tratando de pisotear. Lo que te pido que hagas es que busques esa semilla en tu propia vida. Quizás te la dejó un abuelo, un maestro, un amigo, o quizás está latente dentro de ti esperando que la riegues. Protégela, nútrela en secreto si es necesario. Porque cuando el mundo intente convencerte de que no eres nada, esa pequeña semilla de fe en ti mismo será la raíz que te mantendrá en pie, la que te recordará que estás destinado a crecer más allá de la sombra que otros intentan proyectar sobre ti. La victoria, al final, no se sintió como yo imaginaba. No hubo un estallido de júbilo, ni un placer en su derrota. La verdadera victoria fue una calma profunda. Fue el momento en que me di cuenta de que ya no sentía la necesidad de demostrarles nada. Ganar no era verlos humillados, era liberarme de la carga de su juicio para siempre. Si estás en una situación similar, no busques la venganza, porque te mantendrá atado a las mismas personas que te hicieron daño. Busca la paz, busca tu propio camino. La mejor venganza es construir una vida tan plena y auténtica que el pasado simplemente se vuelva irrelevante. Así que te invito a que te conviertas en el arquitecto de tu propia existencia. Toma tu cuaderno de bocetos, sea lo que sea que eso signifique para ti, tu pasión, tu talento, tu sueño, y empieza a diseñar. No dejes que las voces del desprecio se conviertan en tu crítico interno. Cada línea que dibujes, cada idea que persigas, cada paso que des en la dirección de tu verdadera vocación, es un acto de afirmación. Estás construyendo tu propio edificio, uno con cimientos de autorrespeto y paredes de resiliencia. Y esa es una estructura que nadie, absolutamente nadie, podrá derribar jamás. Esta es mi historia, pero sé que no soy el único que ha luchado por encontrar su lugar en un mundo que a veces parece decidido a decirnos que no pertenecemos. Si mi viaje te ha conmovido o te ha hecho sentir menos solo, déjame un comentario compartiendo una lección que hayas aprendido en tu propio camino. Estas historias nos conectan y nos dan fuerza.
Y si quieres seguir escuchando relatos sobre cómo superar la adversidad y reclamar nuestro poder personal, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, podemos recordarnos unos a otros que, sin importar lo que digan los demás, todos tenemos el poder de construir la vida que merecemos.